noche, de repente a eso de las 8 de la noche, usted está esperando el bus y de repente se viene una gran tormenta con rayos, centellas y toda la cuestión. ¿A quién les ha pasado? Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado una vez en la vida que se nos viene una gran tormenta y nosotros andamos pero bien guapos, ¿verdad? Porque quizás vamos de la iglesia, regresando ya del trabajo, no sé. Pero aparte de eso, pasa el bus, pero enfrente de nosotros hay un gran charco y pasa mirado y era el bus en el que nos teníamos que ir y el muy ingrato no para, ¿verdad? Sino que pasa encima del charco y sucede algo espectacular. Se levanta una ola que nos va a caer a nosotros. Todos mojados. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le está pasando eso? ¿Qué necesitaría usted en ese momento? Usted quizás necesitaría dónde ir a refugiarse, ¿verdad? Dónde pasar el agua de ese mundo. Donde haya un techo en donde no me caiga el agua, donde esté seguro. Hace muchos años, allá en Guatemala, yo digo hace muchos años porque pues yo lo veo lejísimo, pero yo estaba haciendo un ministerio en Escuintla, pero yo estaba en Chimaltenango y yo de Chimaltenango me tenía que trasladar a la antigua Guatemala, que estaba más o menos a 1 hora, y de Antigua Guatemala yo tenía que irme a Escuintla, más o menos hacía unas 3 horas para llegar ahí. Y yo me acuerdo que en una ocasión veníamos ya tarde, pero estaba lloviendo como yo nunca había visto llover en algún lado. En ese lugar era bien bonito porque había muchos pinos. Entonces, miren, estaban cayendo rayos. Yo por primera vez vi un rayo que cayó enfrente del bus, increíblemente. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? De verdad, ¿quién es el bonazo? Quizás yo me tengo que lanzar para que se termine esto. Y yo me acuerdo que salimos y el bus iba, pero a reventar. Si usted nunca ha estado en Guatemala los buses, algo curioso es que donde caben 3, caben 5. Y donde caben 5, caben otros 2. Iba topadísimo el bus. Yo me acuerdo bien que toda una gran estampida salimos del bus y fuimos a buscar refugio. Y miren, las personas sin conocernos nos ofrecieron una tacita de café, un panito, como dicen allá, y nos la pasamos bien, gracias a Dios. Nos refugiamos. Qué importante es encontrar ese refugio, ¿verdad? Donde refugiarse, donde te tienden la mano cuando estás pasando por una situación difícil. La Biblia también habla acerca de este tipo de situaciones. Pero yo quisiera que fuéramos a Josué, capítulo 20, el libro de Josué. Josué capítulo 20, fíjense que ya antes de que esto sucediera, lo que vamos a leer en un instante, ya antes Dios le había mandado a Moisés a que apartara diferentes regiones, diferentes ciudades, pero ahora Josué va a cumplir lo que ya Dios le había dicho a Moisés. Ahora bien, en el capítulo 20 de Josué, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de qué, hermanos, de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. En ese momento ya Josué ya había tomado la tierra prometida, y ya en ese momento ya habían sucedido muchas cosas. Estaban peleando contra aquellos pueblos, ya habían tomado en la mayoría del territorio, y Dios le estaba diciendo a Josué: ahora tienes que apartar y poner en práctica lo que yo antes le había dicho a mi siervo Moisés. Tienes que apartar ciudades de refugio, las cuales serán para los levitas. Fíjense ustedes qué interesante. Y dice la palabra, pero ¿para qué es esto? Uno se podría preguntar. Para que se acoja allí, versículo 3, el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio
contra el vengador de la sangre. Dice el versículo 4. Y el que acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Miren qué interesante cómo Dios, ¿verdad? Dios no hace nada y no se saca nada de la mano. Dios está pensando en algo que va mucho más allá. Quizás a nosotros en la vida muchas veces no podemos entender. Yo viendo la palabra, yo me ponía a pensar, de verdad hay cosas que yo no entiendo, pero que el Señor está permitiendo porque sabe lo que va a pasar adelante, sabe lo que va a suceder, porque sabe, Él ve todo en un instante. Él no va viendo, mañana es lunes, no, Él ya vio lo que va a pasar mañana lunes, lo que va a pasar pasado mañana. Y sin duda Dios estaba preparando al pueblo para algo que quizás se va a suceder. Miren, dice la palabra que estas ciudades iban a servir para aquellas personas que mataren a alguno por accidente. Híjole, que quizás llevaba el arma y de repente alguien bostezó y ¡pum!, lo mató, ¿verdad? Pero qué difícil situación es. Yo me ponía a pensar, y hace algunos años también, yo me recuerdo que tenía un amigo, no sé qué pasó con él, pero él era policía. Y bueno, en esas de las imprudencias de la vida, ¿verdad? Porque él estaba jugando con uno de sus amigos. Y saben, era algo peculiar por lo que estaba jugando, porque estaba jugando con una arma calibre 9 milímetros. Era su arma, la que le habían asignado. Y dice que él había descargado, pues, y estaban jugando al vaquero, no sé, al que me pegas o no me pegas, y que él le decía, le enseñaba al otro, mirá, si te tenés que poner, y un montón de cosas. Y dice que habían jugado ya varias veces, pero dice que una vez estaban jugando y a este policía se le ocurre apretar el gatillo, y saben, para él estaba descargada, pero los que conocen de armas, siempre le queda una de reserva, dice por ahí. Y saben, no mató. O sea, imagínense qué difícil. Lo mató por accidente. Y Dios es de verdad que nuestra mente es tan finita porque Él piensa mucho más allá. Y estaba pensando en esto. Claro, esta persona que yo les cuento, pues lo enjuiciaron y toda la cuestión salió libre, pero imagínense cómo debe haber quedado él, matar a su propio amigo por un accidente, por un juego. Ahora, Dios también nos muestra aquí que Él está pensando en aquellas circunstancias también que quizás nosotros o el pueblo no habían pensado. Ahora, dice el versículo 5, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. O sea, sí va a estar un buen rato por ahí. Y dice, en aquel tiempo, entonces el homicida, estoy en el versículo 6, podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Ramot, no Ramón, sino que Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante
de la congregación. Se dice que estas ciudades, como las del otro lado del Jordán, porque había 3 ciudades a un lado, 3 ciudades al otro, estaban ubicadas de modo que un hombre, cualquier persona, pudiera llegar más o menos de cualquier parte del país en el transcurso del mediodía. O sea, estaban colocadas estratégicamente. Y eran ciudades estratégicas para que los que habitaban ahí, que iban a ser los levitas, ellos ayudaran a las personas que estaban pasando por eso. Y es definitivamente algo muy, muy significativo. En esas ciudades se tenía que mostrar la bondad, se tenía que recibir a esas personas. Porque quizás, mire, yo no sé qué pasará a usted, pero si usted supiera que alguien ha matado a alguien y él le viene a decir, no, pero fue por accidente, quizás, yo no sé si usted le creyera del todo. Yo quizás no le creyera del todo. O no sé, quizás tendría que conocerlo bien para creerlo. Pero imagínense que un extraño llegue a su casa y le diga, fíjense que acabo de matar a alguien y fue por accidente, necesito que usted me acoja en su casa. ¿Qué haría usted? Más en los tiempos de hoy, dice uno, no, ¿cómo lo voy a acoger? Yo no, le voy a decir, no, mire, vaya donde el vecino, él es buena gente, él lo puede recibir, él le va a decir qué hacer. Pero sin duda Dios sabía el por qué estaba haciendo esto. Se dice que estas ciudades son también, aparte de lo que estaba sucediendo en esa época, se les considera un tipo de Cristo. Es algo muy especial que el Señor nos ha dejado. La palabra refugio da la idea de un asilo, de alguien, de un lugar que te recibe, de un lugar en donde hay seguridad, en donde el fugitivo podía ir a ese lugar y refugiarse y estar tranquilo que ahí sí le va a hacer justicia, que ahí le iba a restaurar a las personas que estaban ahí. Ahora, es un tipo de Cristo porque así como aquellas ciudades de refugio, usted y yo algún día acudimos a ese refugio también. Yo no sé cómo Dios lo ha llamado, quizás algunos sí me lo sé, pero no de todos. ¿Cómo Dios le llamó? ¿En qué circunstancias a usted lo encontró el Señor? Quizás a algunos los encontró en una fiesta como a mí. Quizás a otros los encontró en una verbena ahí en la 25, no sé. Quizás a otros los encontró drogándose, quizás a otros los encontró compartiendo un momento especial con los amigos, no lo sé. Pero sin duda alguna, Él nos encontró y nos ofreció un refugio y nos dijo, te estoy esperando, quiero que te refugies en mí. Y cada una de estas ciudades es muy interesante porque cada una de estas ciudades tiene un significado. En primer lugar, quisiéramos llevarlos allí siempre a Josué. Dice, entonces señalaron, versículo 7, a Ceres, o Cades, dice en otra versión. Y Cades, curiosamente, significa santuario. Cades significa santuario, tiene ese significado. Y es que en verdad el Señor nos ofrece y es esa persona en donde podemos llegar a que Él nos santifique. Y sin duda alguna, Dios puso estas ciudades para que aquella persona que había cometido un error en su vida pudiera santificarse, pudiera reconciliarse con el Señor. El pecado ofrece deleites, claro que ofrece deleites, suple alguna necesidad inmediata, pero no lo suple para siempre. Luego viene esa mancha de pecado. El pecado nos mancha, el pecado nos aparta del camino, pero está ese refugio, ese Cades, ese santuario donde nosotros podemos llegar y refugiarnos en Cristo. Por ello, nuestra vida tiene que ser un santuario también. Nuestra vida tiene que ser un santuario. Así como Jesús ha sido un lugar en donde nos podemos refugiar, nuestra vida también tiene que ser un santuario. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas
viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida tiene que reflejar también que nosotros hemos llegado a ese cáliz, a ese santuario también. Yo quisiera llevarlos a Salmo 15. Rápidamente, no vayan a perder ahí el pasaje. Salmo 15. Al igual que en la mañana vamos a ocupar un poquito la Biblia. Dice Jehová, dice el versículo 1 del capítulo 15 de Salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué dice, hermanos? Leámoslo juntos. El siguiente: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Nuestra vida tiene que ser un santuario. Ah, no, hermano, me podría decir usted, yo la verdad no he llegado aún a ese cáliz. Pues hoy es el momento de llegar a ese cáliz, a ese santuario. Hoy es el momento de cambiar. No porque yo se lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. ¿Quién entrará a tu monte santo? Si curiosamente estas ciudades, algunas de estas ciudades estaban puestas en una colina, para que las personas pudieran verlo. Y nuestra vida, sin duda alguna, tiene que estar puesta también en una colina para que el mundo nos vea, para que el mundo pueda ver la luz de Jesús en nosotros. Ahora, ese cáliz tenemos que hacerlo propio para nosotros. Hagamos de nuestra vida un cáliz, un santuario, que la gente pueda llegar, que la gente con confianza pueda llegar y no lo juzguemos, sino que en primer lugar le digamos que te ama. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte y yo quiero bendecirte también. Aparte de eso, dice la palabra, aparte de escoger a Cades o sedes, como dice en esta versión, dice que también escogieron a Siquén. Y fíjense que Siquén significa hombro. ¿Sí? Aparte de Cades, que es un santuario, Siquén significa hombro. Y este hombro es el que aquellas personas iban a recibir. Habíamos dicho que se siente bien bonito cuando uno encuentra un refugio, cuando la tormenta lo ha agarrado, pero cuando llega a una casa y se puede refugiar del frío, del peligro. Ese Siquén, ese hombro, es el que Dios también ha puesto por nosotros. Dice la palabra en Salmo 55, 22, habla acerca de esto también. Salmos 55, 22 dice de la siguiente manera: echa sobre Jehová, ¿qué dice? Tu carga, y él, ¿qué dice? Te sustentará. Hermanos, esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él es nuestro Siquén. Aparte de ser ese santuario, Él quiere que también nosotros seamos el hombro que le eche la mano, que le eche el hombro al que está caído. Amén. Y dice la segunda parte: no dejará para siempre, que dice, caído al polvo. Y es que el Señor es nuestro refugio. Cuando usted diga que el Señor es su refugio, recuérdese de todo esto, hermano. Recuérdese que Él es su santuario, que Él es su hombro. Es importante confiar en Dios y no poner cargas sobre nadie. Primera de Pedro 5:7 también nos habla un poquito de eso. Vamos a utilizar un poquito la Biblia ahora. Primera de Pedro 5, versículo 7. ¿Qué dice, hermano? Echando toda vuestra ansiedad sobre quién, sobre Carlos David, no, sobre él, sobre Dios, porque ¿qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor es nuestro hombre, el Señor es el que cuida de nosotros, el Señor es el que nos guía a poder poner en práctica también eso en nuestra vida. Miren, todo lo que nosotros aprendemos es para que también nosotros lo pongamos en práctica. Quizás no vamos a tener la magnitud del plano que Dios tiene, pero Él quiere que pongamos en práctica también esto. Nosotros tenemos que ser el hombro también de otros. Pero tenemos que aprender a despojarnos de muchas cosas.
un libro que estaba leyendo, no he terminado de leerlo, pero me llamaba mucho la atención lo que dice ese libro, que es Aligera tu equipaje. Así es el título de ese libro. Y pone la ilustración de un hombre que se va a casar. Y ese hombre está emocionadísimo porque se va a casar. Pero ese hombre tiene sobre equipaje, tiene ansiedades, pues le cuesta aún las cuestiones económicas, las tiene encima. Dice él, bueno, tengo tanta maleta que llevar, otra maleta de identidad, no sé muy bien hacia dónde yo voy también, y tantas maletas que lleva uno. Y dice que está en el altar a punto de casarse, pero ¿sabe qué está pensando? No, pero la otra persona me va a ayudar a llevar esta carga. ¿Y sabe qué? Dice que viene la novia y dice, ay, Dios mío, cómo me duele la rabadilla, ¿verdad? Por llevar esto. Tengo inseguridad en mi vida, no tengo tal cosa, no me siento amada en mi casa, me siento atareada por otras cosas, y hay tantas cargas en la vida de uno. Pero ¿saben qué dice? Pero cuando venga aquel, él me va a ayudar a llevar la carga. Entonces se presentan ante el altar y le están diciendo ahí, acepte usted a esta mujer por su esposa, acepte usted a esta mujer, a este hombre como su esposo, hasta que la muerte los separe. Amén, dice ahí, acepto, sí, acepto. Vaya, hoy puede besar a la novia y darle un gran abrazo. Pero dice la historia que están tan cargados que no pueden abrazarse. ¿Por qué? Porque no se han dejado liberar de esa carga. Tienen que aligerar su equipaje. Si usted quiere ser un hombro que el Señor pueda ocupar para levantar a otros, tiene que también usted aligerar su equipaje, tratar de tranquilizarse. Y por ejemplo, aquí en la iglesia andamos apresurados muchas veces. Tratar de tranquilizarnos y hablar por lo menos con una persona y decirle cómo te sientes, cómo estás, estoy orando por ti, y tratar de ponerlo en práctica. Muchas veces creemos que solo, como se nos decía en la mañana, que solo nosotros tenemos necesidad, pero nosotros podemos ser ese hombro también de otras personas. No solamente nosotros necesitamos. Vaya en busca de ese hombro de Jehová y también usted sea ese hombro también para otro también. Ahora, alejarse a Dios siempre es una tendencia para cada uno de nosotros. Quizás aquellas personas que habían cometido aquel homicidio, pues por A o B motivo, fue no voluntario sino involuntario, pues pudieron haber dicho, yo mejor me voy para otro lado, yo mejor hago esto. Quizás nosotros estamos luchando con algo y estamos diciendo, no, ya el Señor se ha de ver cansado de que yo llegue a refugiarme en Él. ¿Sabes por qué? Quizás pensamos eso, porque quizás nos hemos ido de ese refugio. Hemos ido en busca de otros refugios, pero en verdad nos hemos olvidado de que el refugio es Dios. No son otras cosas. Huir siempre es una tentación. Pero ¿sabe qué? Hay que huir, sí. Está bien ese pensamiento. Hay que huir, pero a los brazos de Jesús. Hay que huir a sus brazos para que su gracia nos sostenga de nuevo, para que su gracia siempre esté con nosotros. Hay que echarnos en los hombros del Señor. Aparte de eso, aparte de ser un Cades, aparte de ser un Siquem, dice también la Biblia que escogieron a Hebrón. Hebrón significa comunión. Miren qué interesante es lo que el Señor hace. Dice que aquellas personas podían llegar a aquellas ciudades y que ahí iban a encontrar comunión. Qué bonito es encontrar o llegar a un lugar en donde nadie lo conoce, pero que lo tratan como que lo conocen de años, ¿verdad? Qué bonito es llegar a la Pizza Hut, pongo este ejemplo, y que lo traten como rey. Que le digan, pasa adelante, y ya le dice familia. Me da risa porque uno siempre tiene que poner el apellido y le dicen familia,
Aquel día fui con Anita y yo le digo, diga familia Ramos, por favor. Y me llamaron, familia Ramos, por favor, yo me sentí tan bien por eso. Y qué bonito es que te traten bien. Comunión. Aquella persona iba a encontrar comunión en aquel lugar. No iba a encontrar, hey, mira lo que estás haciendo, ¿verdad? Que lo estén juzgando, ¿verdad? No, iba a encontrar otro ambiente. Y miren, qué bonito es cuando entramos a la iglesia y alguien nos sonríe y nos da la mano y nos mira a los ojos y nos dice que Dios te bendiga, que alegre tenerte acá. Es una alegría para mí, es una alegría para usted. Hágalo usted también, practíquelo usted también, porque Dios quiere que seamos Hebrón, quiere que nosotros seamos unidos, que tengamos comunión unos con otros. Pero hay veces que quizás vemos o visualizamos esto por otro lado, porque a veces tendemos a echarle la culpa a los demás de lo que el error que quizás fue cometido. Canalizamos de diferentes maneras, pero en verdad nosotros tenemos que canalizarlo a través de Cristo. Pero comunión, fíjense que es importante. ¿Por qué? Porque es importante restablecer en primer lugar mi comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? Si mi comunión con Dios no está bien, mi comunión con los demás no va a estar bien. Si usted sale de este culto, si usted llega el día lunes y usted se desconecta totalmente de lo que la palabra de Dios dice, ya no estamos en comunión con Dios. Miren, lo que a nosotros como hijos de Dios nos diferencia es que nosotros no somos religiosos. No tenemos que ser religiosos. Un religioso solo cumple con cosas. Va el domingo, se congrega, se va y no saluda a nadie. Ah, no, es que a mí como nadie me saluda, yo me voy. Un religioso es el que practica lo que se le dice y hasta ahí. Pero una persona que tiene una relación personal con Cristo es el que habla con Dios todos los días. Es el que habla con Dios en el bus, es el que habla con Dios en la calle, es el que habla con Dios a cada instante de su vida. La palabra comunión también significa presencia. Se debe estar en la presencia de Dios cada día con humildad y contrición de corazón. Aparte de eso, la palabra comunión significa compañerismo. ¿De qué manera yo estoy siendo compañero de los demás? ¿De qué manera yo estoy practicando el compañerismo entre mis hermanos, entre la familia de Dios? Halle una vez más a Jesús, su compañero fiel, pero también halle en otras personas sus compañeros en quien apoyarse. Sobrellevar, dice, las cargas los unos de los otros. Aparte de eso, Hebrón, que significa comunión, y comunión significa también participación. Sea parte de la participación, de la obra de Dios, sea parte de lo que se está haciendo en la obra de Dios. Para ser parte de la obra de Dios no siempre se necesita un cargo. Ah, no, aquí está el pastor de jóvenes, entonces él ya va a poder servir. No se necesita un cargo. Nosotros podemos servirle a Dios. Nosotros podemos orar en nuestra casa. Nosotros podemos bendecir a otra persona que viene con una simple sonrisa. Participe de esa comunión. Aparte de eso, significa intimidad. Refúgiese en oración. Tenga esa intimidad con Dios. No se aleje de Dios. Corra hacia Él. Aparte de eso, significa amistad. Trate de agradarle en todo y cuéntele todos sus pesares. Sea amigo de los demás. No se aísle. No se aísle. Necesitamos los unos de los otros. Aparte de eso, significa camaradería. Sea parte eficaz de su cuerpo. Con todas las
limitaciones que nosotros podemos tener, nosotros podemos compartir unos con otros de alguna u otra manera. La comunión va mucho más allá de un simple saludo. La comunión va más intencional, en la que yo tomo la iniciativa para crear ese ambiente. El Señor ha sido y sigue siendo nuestro Hebrón, esa comunión. Aparte de la primera, ¿cuál era, hermanos? De Cades, sedes, que significa santuario. El Señor también puso a Siquem, que significa hombro. Aparte puso a Hebrón, que significa comunión. Pero también eligió otra ciudad que se llamaba Bezer, o Bezer, que significa fortaleza. Yo quiero que usted vaya también y vaya a Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 4, dice así: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El Señor es nuestra fortaleza. En el Señor nos podemos refugiar. En el Señor nos podemos resguardar. Y aquí yo no estoy hablando acerca de que el Señor nos va a chinchillar nuestro pecado. Claro que te va a refugiar, pero también nos va a decir en lo que estamos fallando, nos va a restaurar, pero también nos va a decir que tenemos que cambiar también. Y que nosotros también tenemos que fortalecer a otros también. Tenemos que poner en práctica eso. El que peca generalmente está corriendo, ¿verdad? El que peca está generalmente huyendo de su situación. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener un rumbo y siempre tener en mente que el Señor siempre nos está esperando. He allí la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasó con él cuando el hijo pródigo se dio cuenta de que le estaba fallando a su papá? ¿Qué pasó? Dice la palabra que entrando en sí, cuando le cayó el 20, cuando le hizo clic, dijo: no, hombre, lo que estoy haciendo yo. He tratado de escapar de mi realidad, he tratado de escapar de mi padre, pero mi padre siempre me está esperando allá. Yo sé que él va a recibirme. Y con un corazón humilde aquel joven baja a su padre y su padre lo recibe. Y antes que juzgarlo, le dice: bienvenido, qué bueno que regresaste. El Señor también nos ha dicho eso, hermanos. La solución no es correr a los brazos de otra persona. La solución es correr hacia Cristo. La solución es correr en el camino que Él me ha dejado y correr siempre siguiendo la meta que es Cristo. Aparte de fortaleza, el Señor en última instancia, ya nos faltan dos, escogió a la ciudad de Ramot. Y Ramot significa engrandecer. Y es que en Ramot las personas iban a ver la misericordia de Dios e iban a engrandecer a Jehová. En Ramot iban a encontrar que la única manera de poder salir de su situación, de su problema, era buscando a Dios, porque solo Él lo podía sacar adelante. Las personas estaban escapando, quizás en esa época, no quizás, si a esa persona se le encontraba que era culpable de lo que había cometido, la ley decía que tenía que morir, que uno de los familiares más cercanos lo podía matar. Dios le daba el derecho de hacerlo. Pero por eso estaba en esta ciudad. Y quizás nosotros también, poniéndolo en el caso nuestro, nosotros merecíamos la muerte, hermano, porque somos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hizo diferentes en Él, nos hizo nuevas criaturas.
Y ya Dios no ve al pecador de Carlos, al pecador del Chele, sino que ve a Cristo crucificado en mí. Y Él dice, no es porque Él se lo merezca, sino porque el sacrificio de mi Hijo lo ha salvado. Engrandecer a Dios significa también que nosotros tenemos que agradarlo a Él. No vivamos una vida desenfrenada, no vivamos una vida, no despertemos en la vida sin antes darle gracias a Dios. No nos levantemos sin antes agradecerle al Señor y ver que su bondad ha sido grande. Dice la palabra que es por su bondad que no hemos sido consumidos, es por su misericordia. Y sin duda alguna Dios nos enseña eso. En último lugar, escogió a la ciudad de Golán. Y saben, Golán significa gozo. Es importante que el creyente tenga gozo, ¿sí o no, hermano? Pero qué difícil es tener gozo cuando estamos pasando dificultades. Qué difícil es tener gozo cuando ya nada nos sale bien. Qué difícil es tener gozo cuando la gente, en vez de ayudarnos, nos está criticando. Qué difícil es tener ese gozo. Pero ¿sabe qué? Es ese gozo que Dios te ha dado, en el cual nos tenemos que refugiar. No es un gozo que sale del ser humano, sino que es un gozo que viene de lo alto. Dice aquella canción bien conocida que es el gozo que tengo yo, dice, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y continúa. Y eso es muy cierto. Es ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo que no podemos explicar. Y en estas ciudades, aquellas personas podían encontrar eso, y nosotros lo hemos encontrado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Será que vamos a estar luchando en nuestras fuerzas? ¿Será que nos vamos a estar yendo y entrando una y otra vez de esas ciudades de refugio? ¿O será que nos vamos a refugiar siempre en el Señor? Yo creo que tenemos que refugiarnos en el Señor. Si yo no me estoy refugiando en el Señor, es porque yo no quiero. Porque el Señor siempre está ahí, siempre está con los brazos extendidos, diciéndonos, yo quiero ser ese cáliz, tu santuario. Yo quiero que tú seas, o yo quiero ser tu hombro. Yo quiero ser en el quien te goces en comunión. Yo quiero ser tu fortaleza. Yo quiero que tú veas que solo yo me merezco, hablando de Dios, solo Dios se merece la exaltación. Y yo quiero que tengas gozo, no un gozo que el mundo te da, sino un gozo que solo yo puedo darte. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor? Señor, te damos gracias, porque así como tú escogiste aquellas ciudades de refugio, Señor, tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro socorro. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar un santuario. Podemos encontrar ese hombro en el cual nos podemos apoyar. Podemos encontrar esa comunión plena contigo. Podemos encontrar a alguien que nos protege. Alguien, Señor, que se merece toda la gloria. Alguien que nos da gozo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Yo pido para todos, para que todos aquellos que quizás están alejados de ti, Señor, corran, pero que corran hacia ti, Señor Jesús. Que se refugien en ti, que tú seas ese refugio para ellos. Yo te suplico, Señor, que si en algún momento esas personas han cometido un error, tú les ayudes a reflexionar y acercarse y a no huir, a confiar en ti, Señor. Yo clamo para que cada uno de nosotros esté siempre refugiándose en ti y que vivamos, Señor, vidas que te alaben a ti, que te glorifiquen a ti, y que en esta semana, Señor, no nos alejemos de ti, sino que cada día, Señor, nos estemos refugiando en ti, estemos leyendo tu palabra y estemos poniendo en práctica lo que tú nos dices. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos con nuestro pastor.